Profesores, ¿qué ha sido lo peor que ha hecho un profesor sustituto durante su ausencia? Cuando era suplente, me pidieron muchos trabajos porque la reserva de suplentes era escasa. Uno de los ejemplos que me dieron fue el de un sustituto que simplemente se iba a dormir. Casi no me lo creí. Una vez que daba clases a tiempo completo, tuve un suplente que vino por un día. Cuando volví, mis alumnos me contaron que les dijo que lo dejaran en paz. Se sentó y se fue a dormir. Entonces me lo creí. Cuando estaba en el instituto, teníamos un compañero en el grupo de suplentes que se quedaba dormido en todas las clases. Era muy popular entre los estudiantes. De vez en cuando, les daba Starbursts a mis alumnos de cuarto grados. Siempre se comían los rosas. Fui asistente de profesores mientras estaba en la universidad. El profesor y yo hicimos un taller de una semana y tuvimos una sustituta. Lo peor que hizo, no dejar que los niños vayan al baño. Fue en el jardín de infancia, y dijo que todos los niños que iban al baño interrumpían la clase. Una niña se orinó encima. La política de la escuela era que si los niños menores de cierta edad tenían un accidente, la enfermera les daría un pull-up, básicamente un pañal, para que lo usaran. La sustituta procedió a burlarse de la niña por llevar un pañal, llamándola bebé y demás. La niña acabó enfrentándose también a las repercusiones en casa. Fue devastador escucharlo. Volví después de estar fuera un día, y mis alumnos me dijeron que el profesor sustituto volcó las mesas con rabia, y fue escoltado fuera del edificio por un policía. Lo que ocurrió en realidad es que el sustituto salió del aula para atender una llamada telefónica de 20 minutos, y los niños pensaron que sería divertido dar la vuelta a las mesas. El sustituto tuvo que dar la vuelta a las mesas mientras gritaba a los niños. Repartió bocadillos que compré con mi propio dinero, y que guardé para los niños que se quedaron después para recibir clases particulares. Tiró un sacapuntas eléctrico que los niños rompieron delante de ella, el cual, de nuevo, compré con mi propio dinero y no pude ser reemplazado por la compañía porque no tenía ningún producto para devolver. Todavía no tengo un sacapuntas para mi habitación. Dejó que los niños revisaran mis cosas en los armarios y el escritorio. Perdí un montón de cosas de esa manera. Le pidió a un niño sordo que se quitara los audífonos. Los niños intentaron decirle que los necesitaba, pero para ella parecían auriculares. Lloró cuando otra profesora la confrontó. Dejó mi escritorio perfectamente preparado y ordenado en un absoluto desastre. No siguió el plan de la lección y se llevó mis bolígrafos de gel. Una vez un sustituto me robó los rotuladores y el chocolate de emergencia. Después de eso, cerré los cajones con llave y los dejé con 2 bolígrafos y un rotulador de borrado en seco. Esto le ocurrió a mi colega, pero yo era el aula de al lado. Mi colega proyectaba Furia de Titanes a final de curso después de una unidad sobre la antigua Grecia. Hay desnudos leves al principio y al final de la película, pero estaban en la mitad de la película, así que no debería haber habido ningún problema. Dejó el vídeo en pausa en el punto correcto. Todavía teníamos videograbadoras como hace 10 años cuando esto sucedió, pero el sustituto de alguna manera se las arregló para mostrar tanto la desnudez al principio como al final de la película. Las escenas de desnudez estaban separadas por horas y la clase solo duraba 40 minutos. Entonces, el sustituto escribió un correo electrónico al director sobre cómo mi colega le hizo mostrar desnudos. De hecho, tuve un incidente similar con un suplente y la película Furia de Titanes, aunque yo era estudiante en ese momento. Al parecer, nuestra sustituta no sabía que habría desnudos en la película, así que cuando la mujer en topless amamantando apareció en la pantalla, corrió hacia el frente del aula para tratar de cubrir físicamente el televisor con su cuerpo. Escuela católica. En la parte delantera del aula había un clavicordio que se utilizaba tanto para demostraciones como para actuaciones. Sin saber lo que estaba haciendo, el sustituto intentó afinar 3 notas que se habían desafinado ligeramente mientras yo estaba fuera. Consiguió romper las cuerdas de las 3 notas y dejó un mensaje dentro que decía: "Lo siento". No les hizo nada a los niños, pero les dijo que la razón por la que estaba fuera era porque mi madre iba a ser operada de cáncer de mama. Doy clases en la escuela primaria, y no se lo dije a los niños porque no quería que se preocuparan. Así que, cuando volví, se me acercaron un montón de niños preguntando por mi madre, lo cual fue muy dulce, pero no era algo por lo que los niños debieran preocuparse. Reacomodar mi salón, no en el sentido de alejar al alumno A del alumno B y ponerlo junto al alumno C. En plan, mueve la alfombra gigante a la esquina opuesta de la habitación, y cambia completamente la disposición de los pupitres de los alumnos, y reorganiza una estantería. Perdió más de la mitad de los libros de texto que compré. Además de los libros de texto que eran propiedad de la escuela, la administración se encogió de hombros ante esto.
hasta que descubrieron que los libros de texto de la escuela costaban unos $120 cada uno. También perdió todos los trabajos de 4 clases que le pedí que recogiera para poder corregirlos en casa. Un poco de miauda para los estudiantes que pusieron un montón de trabajo en él y no tenían copias digitales. Además, no enseñó nada de lo que le pedí, porque no le gustaba la materia. Tampoco se molestó en calificar. Cuando revisé las calificaciones que había dado, solo había una calificación y todos recibieron 8 o 10. Incluso los estudiantes que no tomaron mi clase. Dejaba que los niños se desbocaran y hicieran lo que quisieran, niños de primer grados. Yo estaba fuera porque mi padre había muerto. Gracias a Dios, mi equipo se dio cuenta de lo que había sucedido, y todos se unieron para limpiar la sala, y volver a ponerla en orden antes de que yo volviera al trabajo. No soy un profesor, pero el sustituto hizo que el compañero discapacitado, que tiene complicaciones musculares, articulares y de visión, fuera a coger su libro de texto a la habitación de su casa. No es completamente indefenso, pero cuando se trata de cosas pesadas, necesita ayuda. La habitación del compañero de clase estaba a medio camino del campus, y el libro requerido consiste en 5 grandes volúmenes de texto porque están hechos específicamente para su mala visión. Tampoco puede llevar gafas debido a complicaciones. Me ofrece a ayudarlo porque normalmente soy el que va, y lo coge por él durante la clase normal, pero el sustituto me gritó diciendo que conoce a los de mi clase, y que solo estoy tratando de escaparme de la clase. El sustituto me dijo que él no está para jugar, y que lo dejara antes de que me mandara a la oficina del director. No hace falta decir que toda la clase se escandalizó. El compañero de clase volvió con otro alumno de la clase solicitando que la próxima vez el sustituto enviara a otra persona a coger los libros porque mi compañero no puede llevarlos él solo. Cuando mi profesor habitual volvió, le pedimos al sustituto que no volviera por lo que nos dijo e hizo a mi compañero. Mi profesor escribió un correo electrónico al director sobre el tema y ese fue el final. No soy profesor, pero en el 9º grado mi profesora de álgebra y tuvo a su bebé a principios de año, por lo que se fue hasta el último mes o 2 meses del año escolar. La suplente era una antigua profesora, así que se podría pensar que sería una gran suplente. No, se concentraba en 3-4 de los 28 alumnos de la clase, y se limitaba a enseñarles mientras ignoraba completamente al resto de nosotros. Nos pasaba una hoja de trabajo, se dirigía a sus alumnos y no nos volvía a atender hasta que se iba. Nunca revisaba los deberes, nunca nos saludaba. Si alguien fuera de sus alumnos favoritos levantaba la mano o hablaba era ignorado, etc. Lo cual salió también como se esperaba con un grupo de jóvenes de 14 a 15 años. Esa clase era simplemente salvaje. Los chicos que realmente se quedaron en el aula de todos modos, eran un desastre. De hecho, me sorprende que no hayamos sido denunciados o visitados por los profesores de ambos lados por lo ruidosos que éramos. Después de varios meses con esta señora, el vicedirector se paseaba por las aulas al azar, y entró en nuestra clase de álgebra y enloqueció. Nos gritó a todos que nos sentáramos y nos calláramos. A lo cual tampoco prestó atención. Le exigió que se fuera y se sentó con nosotros el resto del periodo. Nunca la volví a ver y tuve tal vez 6-7 suplentes diferentes después de ella. 2 semanas después volvió nuestra profesora habitual. Cuando se dio cuenta de que no habíamos aprendido nada, y se enteró de lo inútil que había sido esta señora, empezó a llorar. Pasé por el aula de camino al baño durante el siguiente periodo y la vi sollozando en su escritorio. Una amiga de mi mamá trabajaba en la oficina central donde asignaban u organizaban a los maestros suplentes. A esa señora la sacaron definitivamente de la lista de suplentes. Un profesor sustituto de mi clase de francés en el instituto mostró una película que era directamente en ortografía blanda, pero trató de explicar que, como estaba en francés, era artística. Fue igualmente frustrante porque, aunque quería ver tetas, tampoco podía dejar de leer los subtítulos porque tenía que entender lo que decían. El profesor no volvió al día siguiente. No soy profesor, pero en 4º curso, nuestra profesora tuvo un bebé y estuvo fuera varias semanas. La suplente que teníamos era una absoluta bruja. No tenía ninguna paciencia con los niños, nos gritaba por cosas estúpidas, nos hacía preguntas o nos ponía deberes que estaban muy por encima de nuestros pequeños niveles cerebrales de 4º grado, y luego se quejaba y nos llamaba estúpidos cuando literalmente ninguno de los niños hacía bien el trabajo. Un día, una chica decidió pasarse de lista con ella por lo que se acercó, y le dio una fuerte bofetada en la cara, lo que, por supuesto, hizo que la chica entrara en un ataque de sollozos histéricos. Y dijo, eso es lo que la pota de tu madre debería hacer más a menudo. Siendo pequeños y adorables alumnos de 4º curso, todos teníamos demasiado miedo de decírselo a alguien. Tuvimos que lidiar con eso durante 3 semanas hasta que la maestra principal regresó. El año pasado tuve una clase de grado 1-2 y un alumno tenía diabetes. Llamémosle Adán.
Adán tenía un teléfono móvil que emite un pitido cuando su nivel de azúcar en sangre es demasiado bajo o alto. Está conectado al monitor en su brazo/cadera. El teléfono móvil no tiene ningún otro uso, ni aplicaciones, ni datos, ni está conectado al wifi de la escuela. La sustituta vio su teléfono en su mesa, y se lo quitó de inmediato según la norma de no usar dispositivos. Durante la clase de gimnasia, una asistente educativa entra para asegurarse de que todo está bien, y Adán está visiblemente enfermo. Está pálido y sudoroso. Por suerte, esta asistente conoce el plan médico de Adán, le pide al instante el teléfono, y este le explica que la suplente se lo llevó por la mañana. La asistente se enfada con la sustituta exigiéndole el teléfono. La sustituta llama al director para reprender al asistente, y luego es reprendida ella misma porque obviamente no leyó los planes de seguridad de los estudiantes. Se le pidió que se fuera, y la directora dio la clase el resto del día. Adán estaba bien, se bebió un par de zumos y se comió una barrita de cereales. Su madre lo recogió poco después. Había dejado fuera, de la noche a la mañana, unos huevos que iba a utilizar en un experimento científico al día siguiente. Estaba fuera y no pensé en ello. Volví al día siguiente y fui a buscar los huevos solo para encontrar que habían desaparecido. Pregunté a un alumno dónde habían ido a parar, y me informaron de que la sustituta había llevado a la clase a la cocina de educación especial, los había hervido y se los había comido. Fui a hablar con mi ayudante, y me informaron de que la sustituta se había dado de baja ese día por intoxicación alimenticia. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.